En el vídeo de hoy vamos a hacer una jaula para nuestros animales. Aunque a todos nos gusta ver nuestras gallinas, nuestros pollitos sueltos por el campo, jugando, correteando, que así es como las tengo yo en mi campo, hay ocasiones en las que tenemos la necesidad de tenerlas encerradas, por su seguridad, por su tranquilidad, por nuestra tranquilidad. A ver, te pongo algunos ejemplos. Imagínate que una gallina se te queda clueca, tiene que empollar los huevos. Ya sabemos que las demás gallinas a veces son un poco... Ahí lo dejo. Muchas veces se meten en los nidos, le ponen huevos nuevos, las molestan. Al final, ¿qué es lo que conseguimos? Que la gallina se levante y perdemos esa parvada. En otras ocasiones podemos tener alguna gallina que esté enferma y necesitamos aislarla. Otro ejemplo es, sacamos una parvada de pollitos en nuestra incubadora y tenemos que llevarla al corral. Todos sabemos que tenemos que hacer una adaptación para que esos pollitos se integren con las gallinas. En este caso lo que se hace es meter a los pollitos en una jaula dentro de nuestro corral donde están todas sueltas y así se van conociendo, aunque estén dentro de la jaula. Y una vez que las soltamos, aunque se van a picar y se van a pelear, siempre la incidencia va a ser mucho menor, porque quieras que no ya se conocen y se ven. Para todos estos casos vamos a hacer un jaulón barato y muy sencillo. Lo primero que vamos a necesitar van a ser perfiles. Perfiles tipo los de las estanterías, de estos que hay en todos los supermercados. Pues esos perfiles son los que vamos a utilizar para hacer la estructura de la jaula. Como es lógico, vamos a necesitar los tornillos con sus tuercas, los típicos de estos perfiles, y tela metálica. Una tela metálica tenemos que calcular más o menos el animal que vamos a querer meter, porque si es un pollito hay que comprarla con el agujero más pequeño. Si la vamos a destinar a gallinas adultas, el agujero puede ser un poco más grande. Hay que tener en cuenta que la tela debe ser fuerte y resistente. ¿Por qué? Porque si no el peso de la gallina nos puede hundir la jaula. Si te surge cualquier tipo de duda, consulta, sugerencia sobre esta jaula, te animo a que me lo dejes en los comentarios. Lo primero que tenemos que hacer es saber las medidas de nuestra jaula. En mi caso, el cajón donde van a ir las gallinas va a ser de 1 por 1. Por lo cual, una vez que tú tengas todas tus medidas, hay que cortarlas. Mi consejo es tener mucho cuidado a la hora de cortar los perfiles porque os podéis llevar una mano. O sea, ¿en serio? Corta. Y como es lógico, utiliza la herramienta adecuada. Así sí que se cortan bien las cosas. Y bueno, una vez que tenemos cortados todos los perfiles, nos toca montar la jaula. ¿Y dónde mejor? Que en mitad del campo, al solecito. Empezamos uniendo los perfiles para hacer la base. Una vez hecha la base, tenemos que hacer el techo, por lo cual tenemos que hacer 2 cuadrados iguales. Lo siguiente, atornillar las patas. Si os fijáis, he puesto una barra central. ¿Para qué? Para cuando la gallina o los pollitos estén pisando, no se me vaya a hundir el suelo con el peso de los animales. Y una vez que atornillemos las patas, tenemos que atornillar el techo. Tenemos que cortar la tela metálica en la medida justa de la base y de los laterales. Y como no, esa tela metálica la tenemos que poner tanto en los laterales como en la base, con tornillería o con brida, ya cada uno dependiendo sus medios. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser la puerta. ¿Cómo vamos a hacer la puerta? Con la misma forma que la jaula, con perfiles y con tela metálica.
Y la puerta queda tal que así. Si os fijáis, hemos puesto la tela metálica sujeta con tornillería, pero la reforzamos siempre con brida. Y así quedan las dos puertas. ¿Por qué hemos puesto dos puertas? Muy sencillo, os tenéis que fijar que en el centro hemos colocado una tela metálica. ¿Para qué? Para hacer dos compartimentos. Como es lógico, es una jaula bastante grande y tenemos que optimizar el espacio. Con garrafas de plástico vamos a hacerle un pequeño techo a nuestros animales. Desde una gallina que se queda clueca para que incube sus huevos, a nuestros animales, ya sean pollitos o gallinas, que puedan dormir y resguardarse de ese frío. Ya habéis visto que hacer una jaula es lo más sencillo del mundo. Ahora te animo a que la hagas tú. Si te he despejado dudas sobre cómo crear una jaula, te animo a que te suscribas a mi canal. ¿Que no quieres perderte ningún vídeo de mi canal? Activa la campanita, así te va a llegar notificación cada vez que yo suba un vídeo nuevo. Y recuerda, regalarme un like. Y en el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a mis redes sociales por si te apetece seguirme, ver nuestro día a día y, como no, hacerme cualquier consulta por mensaje directo. Muchas gracias y un saludo.